Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De vuelta, un placer estar con todos ustedes. Ya vamos por el segundo turno para el partido de Copa Paraguay entre Guaraní y el Sportivo Carapeguá. Ya tenemos un semifinalista, Sportivo Luqueño le ganó a duras penas, terminó con 9 hombres Luqueño, pero ganó a Guaireña 1-0. Luqueño ya está clasificado a la semifinal entonces de esta Copa Paraguay. Y en instantes, en menos de 15 minutos, tendrán que enfrentarse Guaraní y Sportivo Carapeguá. Misma situación que en el partido del primer turno, un equipo de primera división contra un equipo de la intermedia, pero la diferencia es que Guaraní hoy enfrenta a un equipo que terminó muy bien la temporada en la categoría intermedia, si bien es cierto, ha tenido una semana de descanso prácticamente, o sea, hace 2 semanas que terminó la intermedia, pero bueno, ahí está Sportivo Carapeguá entonces, con el sueño de meterse entre los 4. Con el sueño de meterse entre los 4 de esta Copa Paraguay, y un Guaraní que tiene el objetivo claro de volver a ganar la Copa Paraguay, fue el primer campeón. ¿Por qué? Porque es la única manera que Guaraní ingrese a la Copa Libertadores de América para la próxima temporada. Ya en instantes les cuento cómo van a formar los equipos. Ya continuamos enseguida con ustedes. Escriban sus mensajes, denle me gusta a nuestras transmisiones, a nuestra plataforma. Sean todos bienvenidos a la Copa Paraguay, la famosa Copa de Todos, pero a la que va muy poca gente. Bueno, bienvenidos, ya estamos esperando por el ingreso de los equipos para este partido, entonces, en el cual surgirá el segundo equipo semifinalista de la competencia. Hola Carlos, ñante Yeuma, y la ñate Iba, sala de J. Auto Saldívar y no vino la lluvia, por acá ligerísima llovina o para Yeuma, dice. Y no queda más equipo de la UFI, o sí, dice, no, de la UFI ya no. De la UFI, y quedan 2 de la intermedia, ¿verdad? Ahora, Carapeguá era de la UFI cuando era selección. El equipo de la Liga Carapegueña de Fútbol, ¿verdad? Hasta ahora es manejado por la Liga Carapegueña de Fútbol, pero ya es club. Y ya no queda representante de la UFI. Deportivo Salto del Guairá fue el último, lo había eliminado justamente el Deportivo Luqueño en la fase 3. Y bueno, Guaireña también originalmente era de la UFI, selección guaireña, pero ya sabemos, jugó en primera, está en la intermedia y todo eso. Hola Joel, ¿cómo te va? Va el aporte, y ponásela. Bienvenidos a todos, gracias por estar. Hola Marc, hablamos mañana, tío Salva, dice Marc. Bueno Marc, nos encontramos mañana. Gracias chico. Bueno, ya estamos enseguida con las alineaciones. Van a jugar los equipos de Guaraní y Sportivo Carapeguá. Este partido de segundo turno entonces de esta jornada. El próximo miércoles se jugarán los encuentros que van a completar esta ronda de la Copa
Paraguay. Surgirán allí los 2 semifinalistas que quedan. Hoy se definen los 2 primeros, ya está Luqueño. Veremos si ahora Guaraní puede pasar de Carapeguá. Ya les cuento cómo va a formar el equipo aurinegro. El representativo de Guaraní, que definitivamente es el favorito a quedarse con la victoria, ¿verdad? Y con la gran intención de clasificar a la Copa Libertadores. Buen respaldo del público carapegüeño en esta jornada en el estadio Martín Torres. Guaraní arranca con la 12, Gaspar Servio. Servio con la 12, arquero y capitán. Lateral derecho con la 17, Dani Pérez. Daniel Pérez con la 17. Los centrales con la 14, Gustavo Vargas. Y con la 3, Paul Riveros. El lateral por el sector izquierdo con la 27, Fernando Román. Jugador de la selección olímpica. No. Este no es el Fernando Román de la Olímpica, es el de Nacional. Después, ahí ya se arma un zarambí cómo va a jugar. Línea, 3 volantes y 2 carrileros. 32, Alexis Cantero. Alexis Cantero. Sí, porque Román es lateral, Fernando es central. Entonces va a jugar con 3 centrales. Vargas, Riveros y Román. Pérez, carrilero por derecha. Cantero, olímpico, carrilero por izquierda. El medio sector con Estivel Moreira con la 8. Moreira con la 8. Buena presencia de carapegüeños. Con la 6, Gustavo Mareco. Mareco con la 6. Con la 11, Richard Prieto. Línea de 3 volantes. Y arriba, Walter González con la 9. González con la 9. Y Adrián Alcaraz con la 17. Es el equipo entonces comandado técnicamente por Francisco Chiqui Arce, que es justamente de la zona. Incluso su hermano Juan Arce llegó a ser director técnico en algún momento. Es jugador también Juan Arce. Y su primo llegó a ser presidente de Carapegüeña, de la Liga y del Deportivo Carapeguá. Bueno, ahí está la alineación entonces de Guaraní. Y enseguida les voy a contar la alineación del equipo de Carapeguá. Saludos para todos. Ya voy leyendo sus mensajes también enseguidita. ¿Cómo habrá venido Tito Flavio del concierto? Salva, dice. Y no sé cómo vino, pero me contaban que se iba hacia Pilar. Salva, aguante el indio, yo soy de Guaraní, prioridad total, así nos vamos a la Libertadores, dice Ángel. La verdad que Guaraní pone prácticamente lo mejor que tiene. Mansur lo que no está ahí en el medio, pero... Salva, a mí me confunde mucho el tema ese de las selecciones y las ligas. Por ejemplo, hay liga de Mariano, hay liga luqueña, pero también hay liga carapegüeña, guaireña. Y claro, cada ciudad tiene su liga. Más de 200 ligas hay en el país. Si Guaraní no es mínimamente tercero en Copa Paraguay, chao Libertadores, dice Ray. Sí. El año pasado, ¿te acuerdas, Ray, que perdió en penales el partido por el tercer puesto? No le dio bola y al final el tercero terminó nacional y clasificó nacional. Todos compiten en un mismo torneo, y si los equipos del interior como Teniente Fariña, Santa Guairá, ¿dónde compiten? Y cada uno compite en su liga propia, en la liga de su ciudad. Después se arma una selección de cada ciudad. Ellos juegan primero en su departamento, que es lo que se está jugando ahora. Cordillera, todos los equipos de Cordillera, todas las ciudades central, y van quedando. Después el campeón y el vice de cada departamento van a la fase nacional, por llamarlo de una manera. Y así van. Y el que sale campeón del Interligas se tiene que hacer club para poder ingresar a la APF. Entonces, al ser, la liga continúa. Incluso los que pasan a ser clubes son administrados por la liga. El Deportivo Capiatá, por ejemplo, todos los dirigentes del Deportivo Capiatá son los presidentes de los clubes de la liga capiateña. Guaireña también lo mismo. Algunos de repente, Capiatá hizo eso. La liga era comandada por uno y el club tenía un presidente, pero todo el resto de la directiva era de carapegüeña, ¿verdad?
Cacupeña es la misma cosa, el presidente de la Liga Cacupeña es el presidente de Cacupe FC, a tirar la misma cosa, y todo así. Bueno, y no era que Carapeguá iba a inaugurar su lumínica, se está trabajando a full ya su lumínica. Ya están, pusieron todas las torres, ya están todo. Hola, Sola querido, placer de siempre escucharte. Hola, Maricel. Juan Arce no fue hace poco campeón con Cerro de Paraguarí, ese partido que no se jugó, dice, tengo entendido que sí, pero ahora se fue a dirigir a otro equipo, ahí de la zona, en una de las selecciones, no recuerdo cuál, en estos días he visto eso. Bueno, señores, a ver si le ganamos en los likes a los del primer turno, a ver qué me dicen, si tenemos más likes nosotros en este horario, en este partido, que la gente del primer turno. Así que con 56 terminamos el partido anterior. 56 likes. Ahora ya tenemos 21. La pucha. Empezamos bien. Bueno, saludos a los que nos escuchan por Twitch y también a través de Icar Sports. Repito, mañana estamos hablando la mañana a las 7. A la hora del tereré con los Iceman a las 10:45. Y a las 2 de la tarde, mañana, los técnicos más maletas que vinieron al fútbol paraguayo. Los extranjeros más maletas que vinieron. Los que vinieron a robar virtualmente o literalmente hablando en el fútbol paraguayo. Campeón de eso justamente para mí en la previa de Guaraní, a no ser que me hagan acordar otros técnicos. Pero eso mañana, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. A los que no escucharon lo que pasó con Marcarián, por qué no fue el técnico en el 2002, ahí está en el canal, pueden entrar, pueden escuchar, contamos toda la historia, todo lo que supimos, todo lo que sabemos, lo que nos contaron y lo que averiguamos. Y a los que quieren saber por qué el famoso 108, también está la historia hoy, en el live de las 14, para los que no pudieron escuchar. Bueno, Di Guaraní saca el premio con eso, dice Ray. Según escuché, allá en Carapeguá todos estos jugadores ya no querían saber de este partido porque la Liga Carapegueña ya comenzó y ahí entre Prima y eso casi 20 por ahí paga Mariscal y eso salva. Dice, sí, es cierto. Pero todos pueden jugar. Claro, tienen que desvincularse primero de Aldo Quiñones, el árbitro principal del partido. Luis Onieva, Jeremías Coene y Álvaro Jiménez en campo. Ulises Mereles en el bar. Bueno, la Liga Carapegüeña empezó hace 2 semanas. Creo que ya es la... Pero la Liga Carapegüeña es especial. Ustedes saben que se juega sábado, domingo, lunes, martes. Igual hay gente ya. Igual hay gente siempre. Igual. Bueno... Ahí está Carapeguá con Armando Vera, con Juan Argüello, Ángel Arce, Matías Parris, Tomás Mendoza, Milber Aquino, Eric Ramos, Sergio Sanabria y Jesús Cáceres, Osmar Leguizamón y Augusto Jiménez, varias figuras conocidas. Eric Ramos es el yerno de Chiqui Arce. ¿Se recordarán aquel sonado caso cuando jugaba en Rubio Ñu y le llevó a la selección en Bolivia justamente? Eric Ramos era uno de los más cuestionados en aquel momento, en aquel entonces. Y varias figuras conocidas. Juan Argüello, el jugador de Nacional. Armando Vera, el arquero. Armando Vera fue arquero, entre otros clubes de Triniense. Armando Vera. Ahí va el saludo. Justamente Eric va a... en este caso va Juan Argüello a saludarlo al Chiqui. Argüello con la camiseta número 17. Bueno, está todo listo para el arranque del partido. Esto que se va a poner en marcha. En instantes nada más. Ya van a jugar entonces los equipos de Guaraní y Carapeguá. Atención, en este preciso momento va a autorizarse el arranque del partido. Bueno, ya se movió la pelota.
en señal de protesta, los jugadores se la pasan. Esto es apoyando el tema de lo que quiere implementar la APF con el tema de los sub-23 en la intermedia, que es una ley tomada absolutamente de los pelos, ¿verdad? Bueno, y recordemos que Carapeguá, equipo, me extrañó que en el primer partido no se haya hecho, ¿eh? En el primer partido no se hizo. En el primer partido no se hizo esto. Bueno, ya se juega Guaraní contra Carapeguá entonces. Encuentro que corresponde a los cuartos de final. De esta competencia. Primeros movimientos del compromiso. Será lateral que va a corresponder al representativo aurinegro. Ahí estaba la salida, buscando cargar el equipo aurinegro. Atención, pelota que iba hacia el área. Carapeguá con casaca azul. Pelota que se desvía. Ha jugado varios partidos en la intermedia con la camiseta azul. Pero Carapeguá es rojo. Yo no sé por qué no usan el rojo si Guaraní es un contraste total, ¿verdad? Decía con la casaca número 12 Armando Veras, el golero del equipo carapegüeño. Recupera otra vez Guaraní. Esto que va de Estíbal Moreira para Gustavo Mareco. Atención, ahí estaba marcando de manera oportuna Ángel Arce. Busca salir ahora el representativo de Carapeguá. Pelota hacia la punta. Buen balón metido. Se alcanza el peligro. Lo hizo. Atención, va a meter el centro. El envía hacia el área. Balón que se desvía y será córner. Primer tiro de esquina del partido. Va a corresponder el equipo de Carapeguá. El 32. Parris. Matías Parris. Es el que hace dupla central en la defensa con Ángel Arce. El lateral izquierdo es Tomás Mendoza. Tiro de esquina. Atención, Parris moviéndose por el área. Viene el córner. Ojo con esto. Ahí está el centro. Pelota que pica. Casi termina punteando el jugador de Carapeguá. El volante por derecha es Milber Aquino, con la camiseta número 20. Volante central con la 15, Eric Ramos. El segundo volante central con la 8, Sergio Sanabria. Busca avanzar el equipo aurinegro con Dani Pérez. Cortó bien y salió rápido allí Sanabria. Estaba recuperando el equipo carapegüeño por intermedio de Mendoza. Jesús Cáceres es el volante por izquierda con la camiseta número 26. Balón que se va hacia territorio aurinegro. Comenzó de igual a igual. El 23 es Osmar Leguizamón. A ver si se acuerdan de Osmar Leguizamón. Había arrancado con todo también en su carrera. Y con la 10, Augusto Jiménez. Es el 11 inicial del equipo carapegüeño. Ya está saliendo Armando Vera. Será salida que va a corresponder el equipo de Carapeguá. Balón que va quedando en territorio. Aurinegro de vuelta. Pelota que va quedando en el poder nuevamente de Eric Ramos. Este que gira y toca para atrás. Primeros casi 5 minutos del primer tiempo del partido. Di Guaraní saca el premio con eso, dice. Salva, entonces yo hago un Paraguay FC en Fernando, salgo campeón de mi liga y en la fase nacional también subo a la intermedia, ¿verdad? Y a la selección de mi liga. Dice, no, a la intermedia no te subís. Salí campeón de tu liga, podés jugar la Copa de Campeones de Central, salí campeón de Central
por tu club entrar en la Copa Paraguay, ¿verdad? Para entrar en la intermedia, bueno, si sos de Fernando, hay una ley que dice 50 kilómetros de Asunción. Si sos de Fernando, tenés que jugar en la primera C, en la primera B, para subir a la intermedia. Aquí se viene la salida. Pero sí puedes salir campeón de la Liga Fernandina, después salir campeón de Central y jugar la Copa Paraguay. Pero si ganas la Copa Paraguay, eso no te clasifica a la intermedia. Eso, por ejemplo, se tendría que ver, ¿verdad? El equipo de mejor campaña en la Copa, el equipo del interior que tenga mejor campaña, que suba a la intermedia, por ejemplo. Ahí sí se van a matar más los clubes del interior. Está el avance. Bueno, pero para eso la UFI tiene su Nacional B, que está entrando, se va a jugar la fecha 11, entre el sábado y el domingo, 11 de 14. Ya podremos tener algunos clasificados, 4 clasifican por cada llave. Tío Salva firma 3 puntos en el combo de la Roja noviembre, triunfo local. Triunfo local sí o sí. Lo que pasa en Bolivia, pues, medio que... es una estupidez, dice Ray. Sí, Salva, casi todos los días hay liga increíble, hay muchísima gente lleva Mariscal y eso se minó de jugadores de Martín Ledema, este Carapeguay según el Cucheche de febrero, sí, y todo, porque pueden hacer 2 fichajes, pues. Y todos tuvieron un solo fichaje al jugar un campeonato como la intermedia. Entonces, su manera de seguir ganando un poco de plata en este tramo final del año es jugando en ligas que pagan bien, como la Carapegüeña, que acaba de empezar. ¿Por qué Carapegüeña? Empieza recién, porque Carapeguá no participa en el Interliga. Sin embargo, casi todas las otras ligas del interior jugaron antes, jugaban ya de enero, febrero. ¿Por qué? Porque tenía que terminar para desde septiembre jugar el Interliga de selecciones. Carapeguá no está. Cuando Cacupé no jugaba el Interliga también, la Liga Cacupeña traían jugadores de todos los equipos de la intermedia en Buga. Venían a jugar también en Atirá, en Cacupé, la Liga Atireña, Liga Cacupeña. Así mismo sucede con Carapeguá. Pero año de Interliga suele ser más complicado, pero Carapeguá sí es una liga apetecible, encima paga ponaje y los clubes. Carapeguá es la liga con mayor cantidad de clubes, además. Aquí se viene la salida que corresponde otra vez a Guaraní, que quiere cargar. Atención, ahí estaba el centro, pelota al área, el golpe de cabeza defensivo de Arce. El rebote Zacarí Ramos. Y quiere la contra el equipo carapegüeño, que toca bien. Atención, el balón que va a la punta. Ahí está, yendo con velocidad. Jesús Cáceres. Recupera otra vez en el rebote. El toque va para el medio. Toca bien Carapeguá en este comienzo de partido. Avanza Argüello, el centro de Argüello, ya estaba el rebote. Cada idiotez que se le ocurra a nuestro dirigente, dice Rey. ¿Qué pasó? Elvis Duré, goleador de Carapeguá en la primera, dice. Elvis Duré. Él él es de la zona norte, él es hacia Santaní, jugó por allá, me acuerdo que se fue por Ecuador o Perú, después vino otra vez. Busca el avance. Ahí estaba el centro. Elvis Duré, el de Santaní, dice Renato. Sí, señor. ¿Qué faltaría Encarnación ese para ascenderse el año que viene? Le veo un club con mucho potencial, dice. Y ganar el cupo. Empezó bien, peleó, pero no le alcanzó el combustible. Perdió partidos que no podía perder, perdió puntos que no tenía que haber perdido. Hay DT que su primer partido que le tocó dirigir fue el clásico, dice Jorge. ¿Cómo que Copa Paraguay? Paraguay, fiu, fiu, dice Jorge. ¿Llegas a tu compromiso más tarde? Dice, sí, 21:30. Sí, ya está, ya. No, aparte nunca empieza ahora. Es reunión y nunca empieza ahora. Ya avisé luego que voy a llegar un poco tarde. Aparte, al comienzo, macanada nomás el tema. Tiro libre de esquina para Guaraní, primero del partido para el Indio. Atención. Ahí está el centro. Al primer palo, el despeje equivocado. Otra vez el rebote. Otro centro más. Ahora sí sacó bien la defensa de Carapeguá. Si la Copa Paraguay la gana un equipo que no es de primera, cree que va a pasar, aparte de que se va a dejar más en evidencia el bajo nivel de nuestra liga. Dice, uff. Y
lamentablemente, el único equipo que no es de primera que queda es Carapeguá. Pero Carapeguá hizo un campeonato que mostró que, en un campeonato de intermedia, mostró que tiene nivel, peleó por el título, peleó por el ascenso. O sea, hoy te diría, hoy Carapeguá, para mí, Carapeguá, Recoleta, Tembetarú, tienen más nivel que Sol de América, más nivel que Tacuarú, te descuidáis hasta que General Caballero de Mallorquín. Ahí estaba el avance. Carga bien el equipo carapegüeño, falta, infracción, tiro libre que va a corresponder al representativo de Carapeguá, la falta en perjuicio de Jesús Cáceres, que comenzó siendo una pesadilla allí por el sector izquierdo. No va a pasar nada, se cancela la copa, hace la estructura, cambian 2,3 nomás. Cambiando 3 nomás. No va a pasar nada. Sí, vamos a seguir hablando que la intermedia es mejor que la primera y todas esas cosas, pero más que eso no. Yo digo, por ejemplo, si un equipo del ascenso gana la Copa Paraguay, ya que no puede a nivel internacional, como premio debería tener, aparte de la plata, ascender a primera división, por ejemplo. A la pucha, pero ya hubo 2 descensos y 2 ascensos, y bueno, sacale al tercero, avisa bien luego. Si un equipo del ascenso, campeón de la Copa Paraguay, aquel que resultare tercero de la tabla invertida, desciende de categoría, carga, Carapeguá, gol. Gol de Carapeguá. El tiro libre, el golpe de cabeza, saca Servio. Y ahí en el rebote, de puntina al fondo del arco, abre la cuenta el equipo carapegüeño a los 12 minutos de este primer tiempo del partido. No voy a decir sorprende Carapeguá porque desde que empezó estaba mejor parado. El equipo carapegüeño que se pone al frente en el marcador ahora. Arriba Carapeguá en el score. Muy bueno el centro. El golpe de cabeza, área chica. Salva Servio, pero no había caso. Y casi fue, o sea, el de Guaraní el que cabecea hacia su arco. El de Guaraní el que cabecea hacia su arco. Pero ahí estaba muy atento el jugador carapegüeño para mandarle al fondo del arco para el 1-0 a favor del equipo de Carapeguá. Entonces, apenas a los 12 minutos, Carapeguá se pone en ventaja. Vamos a ver cómo reacciona Guaraní. ¿Qué se va a revisar? ¿Algo? No sé qué se va a revisar. Un ratito, dicen. Una posible falta. A mí no me pareció nada, al contrario, me parece que el jugador de Guaraní es el que cabecea, pero se va a chequear en el VAR. Se chequea en el VAR. No me pareció que haya habido nada. No me pareció que haya habido nada. Va a ir a mirar al VAR. Listo, se va a anular. Se va a anular esto. Se anuló. ¿Qué cobró? Posición adelantada. Si el árbitro no va a mirar es porque cobró posición adelantada. Ok. Bueno, el partido sigue 0-0. Yo la verdad no entendí qué es lo que pasó. Explíquenme ustedes si es que lo vieron. Yo no vi qué es lo que pasó. ¿Qué quieren que les diga? Vuelve a ser 0-0 entonces el partido. Pero ya avisó Carapeguá. Ya avisó Carapeguá. Bueno, ¿cómo estamos de likes, muchachos? 30. 56 tenemos que pasar, que fue del primer partido. Bueno. XJ da gol, decía XJ. Al final no veo otra de gol XJ. Bienvenido a nuestro chat. Qué cosa, che. Bueno, más nivel que Guaraní tienen, dice Ray. Vamos Carapeguá, dice, se da realmente porque es tan desastre en nuestra liga, dice Carlos. Gol de Banana Carapeguá, dice. Chiqui Arce tiene experiencia en la Copa pero perdiendo, dice Jorge. Ya no tienen vergüenza estos tipos, dice Ray. Está muriendo el fútbol, dice Juan. Vamos Guaraní, carajo, dice Jorge Luis. Vargas durmiendo la siesta, dice. ¿Por qué el fútbol, dice? Huele que hueles. Ahora sí hay VAR, Cerro Yeduma, la María Is, que ha sentido un jugador de Carapeguá ahora. Fuerte la entrada allí de Marecos.
Amonestado Gustavo Marecos. El primero del partido. ¿Quién vio el árbitro VAR? Ulises Mereles. Ajaja, dice Ansu. Robe, Toti Acota, robe, dice Paraguay. De la que nos salvamos, amigos, dice Ansu. Tótico no es mal presidente, dice Seba. Vamos Guaraní, dice Ansu. Gol del que es bajo, Carapé, guay, dice. Gol del que viene de la tierra de los Carapé. Vamos Guaraní. ¿Cuál es la historia del club Guaraní, amigo? Dice Ansu. Dice, ya entendí, dice Seba. Avanza otra vez Carapeguá. Ojo con esto, le queda dentro del área y termina sacando. Después Riveros. Corta bien el carapegueño con falta, evitando una posibilidad de contra. La infracción la cometía Matías Parris. Justamente Parris fue el autor del gol que se anuló. Dios mío, esta nuestra dirigencia reforzó peor que equipos de intermedia, dice Ray. El partido sigue 0-0. Encuentro que corresponde a los cuartos de final de la Copa Paraguay. Mientras tomamos un rico tereré con hielos Iceman. Presentados por la Cooperativa Serrana, construyendo tu comunidad. Hay otra falta más. Será salida que va a corresponder al representativo de Carapeguá en mitad de terreno. Viene el tiro libre para Carapeguá. No pusieron la repetición en la posición adelantada, jaja, dice, el fútbol posesivo no merece ganar, dice Sebas. Ulises Merele ve otro partido seguro en el VAR. Enseguida van a poner, seguramente. Atención, busca cargar nuevamente el equipo de Guaraní. Vino el centro, el rebote otra vez corresponde al aurinegro. Ahí está Moreira. Teniendo la pelota. Carapeguá que quiere salir de contra. Otra vez falta. Pura falta los de Guaraní. No sé qué protestan, infracción. Ahí la falta fue en perjuicio de Augusto Jiménez. Ahora van a mostrar el VAR. A ver, entonces el que cabecea es el de Carapeguá. No sé, no es muy claro tampoco, ¿eh? No es muy claro. Guardiola se inspiró en el juego de Chiqui para ganar el sextete. Dice, Chiqui sería Bielcita. Dice, no sé. Chiqui es chiquista. Tiro libre para Carapeguá. Ahora, hay que ver si mantiene el ritmo Carapeguá, porque tiene un par de semanas de parate. Pero ha tenido una temporada muy buena. Dice Sebas, los premios de la Liga del Interior dan la UFIO, cada liga pone, por ejemplo, mi pueblo de la Liga de San Cosmeña tiene de premio 3 millones, nomás no da para contratar jugadores de clase. Dice, no, cada liga pone eso. Cada liga, municipalidad, gobernación, y pues apoyo a la dirigente, consigue sponsor. Hay ligas que ponen 100 millones de premio, 20 millones, 50 millones, 30 millones, depende de la capacidad de cada liga de conseguirlo el dinero. Algunos consiguen con la gobernación, otros consiguen con la municipalidad, otros consiguen empresas privadas. Así es el tema. Me deja más duda su cámara de 1981, dice Seba. Otro gol de Florentina en Argentina ahora, dice Mario. Córner otra vez para Carapeguá. Segundo tiro de esquina para el equipo del 9º departamento. Ya en Carapeguá también, o sea, en Paraguarí, el departamento de Paraguarí, ya también están en las semifinales del campeonato de Interligas. Viene el córner para el equipo Potro, para los Potros. Ahí está el centro. El golpe de cabeza termina siendo defensivo y otra vez era córner. Carapeguá, que es una ciudad que tiene también su fama
No solamente por el tema de los potros, sino que porque es una ciudad bastante ganadera, en donde hay muchos, todavía los potreros, están lo que se diría los vaqueros, ¿verdad? Sino que también antes era una ciudad muy conocida por la cantidad de asnos, mulas o burros que habían en la ciudad. Acá vino el centro, atención, el remate se salva otra vez Guaraní. Y después esos animales, esos nobles animales fueron desapareciendo. Y la leyenda urbana que se dice es que Carapeguá era la ciudad de mayor producción de fiambre. El fiambre carapegüeño es el fiambre, la mortadela esa larga que ustedes ven en el súper, o la más gruesa y compañía en la despensa. Casi todo eso era de Carapeguá. Y comenzó el hecho de decirse de que era Mushir Caro, decían los perros, Burroro, que en gran medida es mentira, ¿verdad? Pero también alguno habrá hecho. Lo cierto y concreto que en una época, en unos cuantos años, desaparecieron los amigos burritos, prácticamente. No solamente de ahí, prácticamente de la faz de Paraguay. Y después empezó y se le decía, la mortadela, por ejemplo, se le dice comúnmente, acá en Cacupé, por ejemplo, le dicen, los perros le dicen, o sea, mi papá y la gente antes le decían caballuro. ¿Por qué? Porque también se creía que hacían de carne de caballo. Yo le decía, no sé yo de qué se hace, papá, pero es terrible, a mí me encanta. Acá se viene la salida otra vez para Carapeguá, muy superior el cuadro de la intermedia. Pero el partido continúa 0-0. Carga otra vez Carapeguá, toquecito aquí, toquecito allá. Ahí estaba Cáceres. Ahora sí vino a robar después la pelota González, pero le sacan otra vez el balón. Falta del jugador de Guaraní después. Para mí fue un claro empujón. Si jugás en Interliga, pero te alcanza para vivir del fútbol, dice. No creo. La mayoría no. Los que juegan por el interior pueden tener 3 fichajes. Por ejemplo, si tienen todo bien coordinado y no se lesionan ni compañía, pueden jugar en 3 ligas distintas. Por ejemplo, una liga empieza en febrero, puede jugar ahí hasta mayo. Después otra liga, pero es muy difícil que alguien pueda jugar en 3 ligas. Por los tiempos. En este caso, alguien que se va a Carapeguá, por ejemplo, a jugar, pudo haber jugado 2 ligas antes, ¿verdad? Por decirles, acá en Cordillera, por ejemplo, el campeonato cacupeño terminó hace como 2 meses. Hay muchos de Cacupé que se fueron a jugar en Piribebuy. Piribebuy terminó creo que hace poco. Hay ligas que todavía se están jugando y sus selecciones están jugando. Eso le pasó a Aregüeña, por ejemplo. Areguá jugaba su selección y se jugaban las finales recién en la liga y los jugadores que estaban en los equipos finalistas no podían jugar en la selección. Y así le fue a Areguá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve protesta. Se suspendía el campeonato y el inicio de la Interliga está marcado para una determinada fecha y ahí no importa si vos no terminaste tu liga, es tu inutilidad. O tu mala organización, o la manera irregular que se llevó adelante. Así suele ser. Muchas ligas le pasó eso. Algunas terminaron justito. Roque Alonso, por ejemplo, terminó este domingo y el domingo que viene ya debutaba en el Interliga. Ahí se viene la carga para el equipo de Guaraní ahora por el sector derecho. Busca el avance, pica larga esa pelota. Será saque de meta que va a corresponder al equipo de Carapeguá cuando buscaba a Steven Moreira. ¿Quién está jugando mejor, amigo? Dice Ansu. Carapeguá. Mopio, si hay cuadata, dice Renato. El famoso Caballuro, hoy dice Sebas. Carapeguá le está bailando a Guaraní. Dice, sí, pero el partido continúa 0-0. Bueno, sigan escribiendo sus mensajes a los nuevos, a los que todavía no le hicieron. Denle me gusta a nuestro live. Tenemos que superar a lo del primer turno. 56 nomás fue el del primer turno. ¿Cuánto tendremos en este segundo turno? Depende de ustedes.
Tiro de esquina otra vez que va a corresponder al equipo de Carapeguá. Atención. Está sentido un jugador, lo están asistiendo. Va a ser el cuarto córner para Carapeguá en este primer tiempo en 25 minutos de fútbol. Ya estamos llegando a 41 me gusta. Viene el córner. Carapeguá quiere ser el convidado de piedra en las semifinales. Buena la jugada de Cáceres, se quiso ir. Ya estaba la marca de Pérez. Saca larga la pelota. Para nadie. Impresionante lo pobre de Guaraní. La escasez de ideas. Realmente muy pobre. El equipo aurinegro. Hasta ahora, por supuesto. Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de Carapeguá en el fondo. Sale de muy buena manera Ángel Arce. Ahí estaba el toque. Moviéndola bien otra vez. El equipo de Carapeguá que quiere atacar. Ya el balón va hacia el área. Va saliendo Guaraní ahora por intermedio de Vargas. A Gustavo Vargas. Balón que va para Alexis Cantero. Fernando Román. Sector derecho, será lateral para el aurinegro. Vamos a ver si se despierta Guaraní. Hasta ahora superado en la marca, superado en todo sentido por el equipo carapegueño, pero el partido continúa 0-0. Corta oportunamente Argüello. Quiere avanzar ahora Guaraní por intermedio de Prieto. Más atrás para Fernando Román. Ahí está controlando la situación ahora Paul Riveros. Con Román. El partido sigue 0-0. Por ejemplo, si jugás en el Teniente Fariña, te llaman a la selección cacupeña y salís campeón de la Interliga, subís a la intermedia como club, tenés que dejar el Teniente para jugar la intermedia. Así es. Pasas a pertenecer a los registros de Cacupe FC. Pero habitualmente eso se hace a préstamo. Como es liga nomás, bueno, claro, del interior que no hay lo más, o sea, sos jugador de algún club y todo eso, pero... Estaba el despeje. El partido sigue con el marcador en blanco. Corinthians favorito para las casas de apuestas, yo no sé, dice Rafa. Salva Carapeguá, está jugando mejor Guaraní. Carapeguá. Ahora Guaraní comienza a salir. A los 28 minutos empezó a salir. Vino el centro pasado. Será lateral que va a corresponder. No, no se fue. Ahí está Cantero. Busca el avance Guaraní. Se quiso ir Alexis. Bien la marca. Y se dieron cuenta, o sea, los que están viendo por televisión, los jugadores de Carapeguá son más grandes, ¿eh? Son más grandes. Estaba la marca, el despeje. Sacaba Vargas, lateral que va a corresponder al equipo de Carapeguá. Partido que se juega en el ex Adrián Jara del Club General Díaz. Hoy día, estadio Conmebol.
Está teniendo la pelota nuevamente el equipo de Carapeguá. Atención, ahí está Jesús Cáceres. Es bueno este. Se va metiendo Jesús. Ahí estaba el toque. Tuvo muy buen torneo en la intermedia también. Jesús Cáceres. Volante abierto. Punta, semipunta, por izquierda. Walter González. Gira Walter ahora. Quiere cargar Guaraní. El envío de Walter. Balón que se queda corto. Y Carapeguá marca con 6 cuando marca. Será salida que va a corresponder al equipo de Carapeguá porque había falta. Otra infracción más. Uf, lo terminan cruzando fuerte abajo. A Milber Aquino. Ya van llegando los hinchas del Potro, la barra del Potro. Con su trompeta, con su bombo. Perdió en el micro para hacer los muchachos. Menos mal que Chiqui es uno de los mejores de este paraguayo, pero ¿de qué te sirve tener a Ayrton Senna si le da para manejar un triciclo? Dice el Rey. Se anuló bien el gol, Salva recién entró, éxito en las transmisiones. ¿Preguntás o afirmas? Para mí, yo no pude todavía definir si fue offside o no fue offside, pero seguramente el VAR desde el VAR dijeron que fue offside, ¿verdad? Entonces, vamos a creerle, pues. Tiene otra vez la pelota el equipo de Carapeguá. El partido sigue 0-0. El centro hacia el área, el golpe de cabeza para atrás, ojo, queda el remate de zurda. Arriba y afuera, se están pulseando los de Carapeguá. Se están pulseando por el arco de Servio. El disparo de zurda arriba y afuera. Por intermedio del jugador con la camiseta número 23, Osmar Leguizamón, ex jugador de Olimpia. Debutó en la primera división en el Decano, estuvo por Rubio Ñu, por otros clubes, y tuvo un muy buen año con el Deportivo Carapeguá. Si no es Chiqui, ¿quién sería el mejor técnico paraguayo? Salva, dice Lucas. Para mí, Humberto García, que con poco hace mucho. Ahí está el centro. Pasado hacia la punta zurda para Alexis Cantero. La manejó Cantero. Mete el envío hacia el área chica ahora. Se desvía y será córner. Tiro de esquina para Guaraní. Segundo de este partido para el equipo aurinegro. Julio César Cáceres es el de mayor proyección, dice Paraguay. Puede ser. Será muchacho que se puede ver este partido de forma pirata, dice Lucas. Quedó totalmente no pareí eso del estadio Conmebol de 60.000 espectadores, jajaja, dice Paraguay. Parecemos nosotros el equipo de intermedia y como si nuestro equipo, y como no, si nuestro equipo está más para pelear el descenso que para ir a Libertadores, dice el Rey. Córner para Guaraní. Atención, vendrá el centro de Cantero. Está Prieto para pegarle. Walter González ahí tomándose con Arce. Viene el tiro de esquina. Ahí está el centro. El envío al primer palo. Bien la marca. Y ya está el rebote. Va saliendo Carapeguá. Ayrton Senna hace poco vi un video de lo que pilotaba fenómeno, dice Renato. General Díaz hace local ahí o tiene su propia cancha. Dice, no, General Díaz estaba haciendo algunos partidos local ahí o si no en otras canchas. Pero no sé el año que viene qué va a hacer General Díaz. No sé qué va a hacer General Díaz el año que viene. Estaban viendo supuestamente para construir otra vez un estadio ahí en el... Porque General Díaz tiene otro predio. El Club General Díaz, en realidad, conocerán ustedes ese supermercado, que era el Supermercado de España, que está ahí cerquita, ahí de donde está este estadio. Ahí detrás tenía su predio el General Díaz. No sé nomás si hay espacio ahora. Hola, Salva, de vuelta, saludos, ahí ya pagué mi entrada correspondiente, dice Eduard. Muy bien, Eduard. Gracias a todos por estar. Bueno. Está 0-0 el partido. Trata de despertarse Guaraní, pero está bien parado, muy sólido Carapeguá. Va saliendo Juan Argüello. Ahí está Argüello. Pelota a la punta.
La va teniendo Guaraní ahora. La maneja Marecos. El cambio de frente buscando a Pérez. Muy corto el envío. Ya recupera Cáceres. Pone el cuerpo Cáceres. Lo tironea de vuelta el jugador de Guaraní. Recién se juegan 35 minutos del partido y Cáceres ya hizo lo que quiso de Dani Pérez. Lo que quiso. Esa es la realidad. La Conmebol hermoseó por lo menos el estadio. Dice, sí, el empastado está muy lindo. Está todo bien pintadito. La vez pasada yo estuve justamente por ahí. Y está lindito. Bien cuidado está. Avanza Carapeguá, buena jugada por el fondo. Atención, vino el centro atrás y otra vez córner. Carapeguá está desaprovechando mucho. Ganan en velocidad, ganan en potencia, pero a la hora de llegar al fondo, centrito me meté. Qué pase filtrado ahí. Excelente después el autopase. Jesús Cáceres que se la lleva hasta el fondo. Quedó algo sentido Jesús. Será tiro de esquina, el quinto del partido para Carapeguá. Venezuela vi que entrenó ahí la otra vez. Qué mal manejo tuvo General Díaz como campeón. Está muy mala gestión dirigencial, dice Lucas. Bueno, señores. Tiro de esquina otra vez que corresponde al equipo del Sportivo Carapeguá. Hasta me parece nomás a mí, o lo que estoy viendo, parece que tiene más gente que Guaraní esta noche, ¿eh? No he visto a la barra de Guaraní. Viene el córner. Atención, ahí está el centro. Golpe de cabeza, termina siendo defensivo. El rebote otra vez para Carapeguá. Balón que va hacia el área. Vuelve a ganar el jugador de Carapeguá. Carga el equipo del noveno departamento. Buena la jugada. Viene el enganche. El centro ahora sí. Está el golpe de cabeza defensivo otra vez. Vino el rebote, el remate. Y Servio que se queda con la pelota. Servio que se queda con la pelota. Bueno. Volvió a llegar el Deportivo Carapeguá. Sale Guaraní, teniendo la pelota en el fondo. Carapeguá también tuvo un mal manejo en su momento, descendió, o sea, no se dieron las cosas. Descendió a la intermedia primero, descendió después, tuvo que ir al Nacional B. Después recuperó. Decidieron ellos jugar el Nacional B y no el Interligas, porque algunos deciden jugar las dos cosas y es doble gasto pues para cada liga hacer eso. Ahora hay falta. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Peligrosa situación cerca del área. La falta en perjuicio de Adrián Alcaraz. Codazo, Buca abajo, pero sin querer le lleva el codo por... No es que le codea a él, va el codo por la cara. Ay. Amonestado a Parris. Habitualmente esto sí se revisa para roja, No sé por qué Chiqui puso línea de 5, tiene que salir Paul Rivero, Mareco y Prieto y Serray. ¿Cómo que estos equipos General Díaz, Meliano, Tacuarí están y estuvieron en primera, mientras que en una ciudad como Ciudad del Este y toda esa zona no tienen un solo equipo en primera como ahora 2 de mayo, dice Mario? Y mucho tiempo tuvo 3 de febrero. Pero justamente por problemas dirigenciales se cayó y ahora se cayó hasta el fondo. 2 de mayo también llegó a jugar Nacional B, llegó a jugar la Liga de Mambayo, 2 de mayo. Son épocas. Ciudad del Este llegó a tener varios equipos, incluso en la intermedia estaba 3, 4 equipos llegaron a estar en la intermedia. Nacional B llegó a tener creo que 5 y ninguno subió. Listo, mamá. Le van a echar a Parris. Acá Guaraní va a salir beneficiado. Hay un codo, para mí no es intencional, él busca la pelota abajo, pero impacta de pleno con el rostro de Alcaraz. Ahí puede entender que hace el gesto, pero en realidad él busca la pelota y busca cubrir. No sabe que está la cara de Alcaraz ahí. Ay. Si es que le echa. Miren, por situaciones menos graves que esta, en el campeonato de la Paraguayan Premier League han sido expulsados jugadores.
Y a ver. Anula la amarilla. Roja. ¿Ven? Bueno. Expulsado Parris. Expulsado Parris. Matías Parris. Hay un contacto fuerte, eso es cierto. Sin ninguna intención tal vez, pero hay un contacto fuerte. Yo, si fuese árbitro, para mí no sería para roja. Pero por el criterio que manejan los árbitros de la Paraguayan Premier League, y en este caso son árbitros de primera los que están arbitrando ahora, no como en etapas anteriores de la Copa Paraguay en donde no había VAR. Bueno, hay una discusión ahora Walter González con... Bueno. Tiro libre que va a corresponder a Guaraní. Siguen la protesta de los jugadores de Carapeguá. ¿En serio tiene más gente en la cancha? No, me pareció nomás, por lo que he visto, por la toma que se muestra nomás. Porque lo que se ve es la gradería que da hacia la autopista. Bueno, ahí le sacó otra amarilla a... Bueno, otro amonestado más. Ay, ay, ay. Amonestado Eric Ramos. Buenas salvadas, gracias por el esfuerzo de ver estos partidos de la fabulosa Paraguayan FA Cup, dice Mark. Y no tenía nada que hacer hasta enseguida. Y ya me avisaban, ya me dijeron, ya que vamos a cenar, de lo otro, acordate que te hace tu reunión, bla, bla, bla. Creo que estos partidos ni por radio van, salvo que sabéis. Dice, no tengo idea. Los esteños no son buenos en el fútbol, dice Paraguay. No, hay más gente de Carapeguá, salva, dice Raí. ¿Cómo está el porcentaje de posición de balón, salva? Dice, no tengo idea. Le dice Sebas. Pero sinceramente Carapeguá le está pintando la cara a Guaraní. Debería tener más porcentaje. Va a rearmar la defensa el equipo carapegüeño. Lo van a sacar a Augusto Jiménez al 10. ¿O es el 18? No hay 18. Bueno. No pueden creer los jugadores de Carapeguá. La verdad que le estaban rebanando a Guaraní. En todo sentido, pero no llegaban al gol. Y ahora con uno más, el equipo Possession va a tener la pelota, Y se retira Osmar Leguizamón de la cancha. Osmar Leguizamón se va de la cancha. Pastillado. Y va a ingresar un central. A la cancha Cabrera. Cabrera con la 18. Tiro libre para Guaraní. Lo que está robando Guaraní, Serraí. Cerro de Franco, el equipo del Este que tuvieron en primera Universal en Encarnación del Sur. Estuvo también, dice, un año estuvo Universal. Tiro libre, atención. Allí vino el remate. Gol de Guaraní. Es gol de Guaraní. Se le vino la noche a Carapeguá en una jugada. Bombazo de tiro libre al palo derecho. Guaraní se pone al frente en el marcador. Y esto es fútbol, señores. Uno te puede pintar la cara. Sucede esto. Después hay una posibilidad. Remate directo al arco. Y la conquista de Walter González de tiro libre. A los 44 minutos. Walter González de tiro libre. Al palo del arquero que se va. Pero no llega. Walter González de tiro libre. Abre la cuenta para el equipo aurinegro. Que se estaba salvando y salvando. Pero después la expulsión. Y ahí está Walter González. El ex jugador del 8 de diciembre de Cacupé. Marcando entonces. Que dicho sea de paso, 8 nunca cobró. Bueno, supuestamente. Cuando se fue a Olimpia. Supuestamente. Porque hay otras versiones de que hubo gente que cobró. Gana Guaraní 1-0. Y bueno, tiene que ganar ante el equipo de primera, dice Sebas. Alexis Cantero, que es el único jugador de Guaraní que pueden vender bien ahora. Años atrás sacaba mucho más jugador. Lo último fue Romeo Benítez, creo, dice Mario. Bueno.
Robe Toti Robe dice Paraguay. Salva vos, ¿qué pensás del tiempo neto de juego? ¿Se puede cambiar eso en el fútbol en algún momento de implementar? No. Jugar con cronómetro desnaturalizaría más cada vez el fútbol. Barbosa le rompió la nariz al Choco y ni fue amarilla y esto es roja, dale, dice Ray, cierto. Barbosa, por más que le pulsaron mucho y tuvo amarilla, pero en su paso por acá tuvo que tener más roja, ¿o qué decís? Algo así. Evidentemente. Dice Seba, ¿por qué no se transmite estos partidos Salvador? Dice, no sé. ¿Dónde no se transmite? Ni idea tengo. Hay que ver si Carapeguá sigue con la misma intensidad el resto del partido, pero ahora con 10 capaz de perder un poco más la pelota, dice. Guabarnije y Paraguay. Si no hace, te hacen 1-0, dice Smoky. ¿Cómo hacer para levantarte mentalmente después de esto? Dice Marc. Y bueno, dice Sebas. Y hay que darle ya la ventaja a Guaraní si no peligra un nuevo comunicado de Chiqui y sus secuaces delincuentes llorando como nena, dice José. Veremos si están bien anímicamente, dice Sebas. Donde Chiqui juegue siempre a la posesión, no leo lloro, dice Lucas. El histórico Eri Ramos jugando para el Potro Carapegüeño, él jugó mucho tiempo en Rubio Ñu de Chiqui Arce y también por la Liga de Azerbaiyán, dice Edward, así es. Y la vez pasada me preguntaban por Mesa Colli, y uno de ellos ya colgó los botines y va como asistente de Ariel Galeano al Gianninas de Grecia. Creo que es de Erlis el que va como asistente. César creo que sigue jugando ahí no sé si por Rumania o por uno de esos países. Barbosa que ayer metió un gol, dice. Impresionante, Barbosa estaba para ser campeón de América. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Como dice Arjona. Bueno, hay falta. Y ahora se descontrola la gente de Carapeguá. Ahí entró fuerte el jugador carapegüeño Argüello. Bueno. Me parece que se le fue el partido a Carapeguá con la expulsión. Encima, expulsión y después gol. Amonestado también Juan Argüello. Últimos instantes de este primer tiempo del partido. Está ganando Guaraní 1-0 con gol de Walter González. ¿Merecido? No. Pero el fútbol no es por merecimientos. Anularon bien el gol, Salva, dice Moqui. Tengo mis dudas, no se vio hasta ahora algo claro. Mostraron una vez todo de Carapeguá por lo que se escucha y se fue todo de Carapeguá, excepto el gol. Excepto el gol, que es lo único que vale en el fútbol. El resto, puro bola. Ahí vino el golpe de cabeza a las manos de Servio, que tuvo un par de buenas intervenciones. Ya se cumplieron los 3 minutos adicionados. Se va a ir la primera mitad del encuentro. En este preciso momento, final del primer tiempo del partido. Final de la primera etapa. Está ganando Guaraní 1-0 al Sportivo Carapeguá. Sigan escribiendo sus mensajes. Ya venimos enseguida. Bueno, está ganando Guaraní 1-0, gol de Walter González en el minuto 44 de tiro libre. Un minuto antes fue expulsado el jugador Matías Parris. Fue amonestado primero por la falta que cometió, después llamado del VAR. Se entiende que hay un codazo y termina cambiando la amarilla por roja el árbitro del encuentro, Aldo Quiñones. Por eso está ganando el equipo de Guaraní. O como esa música cumbia, creo que eso vallenato, ¿quién diría?
Salva, puedo estar equivocado, pero Eric Ramos no fue el volante en aquel partido contra Bolivia con Chiqui como técnico que nos aclimatamos un mes y tanto quilombo se armó. Sí, José, fue el mismo. Juan Rubio Ñu por entonces. Libertad de igual forma no pudo reemplazar a Barbosa, dice Mario. Este fue más roja que el que cobraron roja, pero la verdad ninguno es roja, dice Ray. Barbosa, ejemplo que se puede traer buenos refuerzos y soltar la guita, lo que le cagaba era que era mecha corta, dice Lucas. Ahora se calmó más el tipo, dice. Bueno, periodo de descanso, está ganando el equipo de Guaraní 1-0. A ver cómo estamos de likes. ¿Cómo estamos de likes, muchachos? Ya le superamos a lo del primer turno. 52. Nos faltan 4 para superar a lo del primer turno. Que entramos media hora antes del partido. Terminamos 5 minutos después. Llegamos a 56. Ahora primer tiempo terminó y ya estamos a 4. A 4 de superar entonces lo que vimos hace rato. Ahora se calmó. Vamos Guaraca, dice Sani Araujo. Si mal no recuerdo, Eric Ramos era el yerno de Chiqui, ¿verdad? Le decían el Kun Ramos. Así es. El yerno. Bueno. Periodo de descanso. Vamos a ver cómo se rearma el Sportivo Carapeguá. Para este segundo tiempo fue muy superior en lo futbolístico. No llegó al gol. Después expulsado un jugador. Tiro libre. Gol de Guaraní. Y gana el aurinegro por 1-0. Ya venimos enseguida. Bueno, seguimos con ustedes. A ver. ...20,55 la temperatura, 24 grados, fuerte viento aquí en la ciudad de Cacupé.
Anunciada lluvia, pero no llegó hasta ahora. Ok. Ya voy a leer sus comentarios. Está 1-0 el partido a favor de Guaraní. Si mal no está, tereré con hielos. Gracias, Mark. Con hielos Iceman. Solo he visto que Daverson, su apellido es Silva Acosta. ¿Será que no tiene raíces paraguayas? Dice, ¿verdad? No, pero Silva es un apellido muy común. Silva en realidad es un apellido portugués en muchos aspectos. Y Acosta sí es más español, pero ha habido... la verdad que Da Costa es más portugués, ¿verdad? Ok. Bueno, y pula mensajes. Ya me voy, muchachos. Algunos genealogistas consideran procedente de una familia romana asentada en la península ibérica, mientras que otros sostienen que procede de un rey godo llamado Acoista. Y otros dicen que procede de Portugal, el apellido Acosta. Ahí está, por eso no es raro que sea también portugués. Históricamente, ¿quién es el tercer grande Bravo Salva, Guaraní o Libertad? Guaraní. Libertad es el más ganador de los últimos tiempos, pero... por historia, por tiempo, por gente, por lo que ganó antes de Guaraní. Ahora, no sé cómo va, pero históricamente sí. Uruguayo por ahí lo que puede ser, dice, tiene el fenotipo parecido a Palito Pereira, dice Piri. No les conozco ni les vi a jugadores de Carapeguá, pero irónico que sean altos como dijiste, tío Salva, dice Ale. ¿De verdad? No, son jugadores grandotes, son todos fornidos. Excepto un par, lo que son así medio chiquitos, ¿verdad? Pero la mayoría son grandotes. Carapeguá tiene una liga interna muy fuerte y ellos necesitaban hacerse fuerte con los jugadores de la zona y reforzar con algunos experimentados de otro lado ahora. Eric Ramos, por ejemplo, es de la zona nomás luego también, ¿verdad? Por eso está jugando ahí. Pero, por ejemplo, Omar Leguizamón, Juan Argüello, creo que son de otro lado, Amado Vera. Pero esta vuelta no hicieron 40 contrataciones como cuando subieron a primera. Recuerdo cuando subieron a primera, el único que era de la zona era este muchacho Wilson Brian Ayala, que después vino a Guaraní, que ahora está en 2 de mayo. Él era de la zona y muy pocos eran de la zona realmente. Casi todos eran de otras localidades. Y así le fue, ¿verdad? Ese fue el asunto. Los equipos a veces suben y cambian todo su equipo. Saben todos jugadores de primera, ya soy. ¿Por qué no pueden tener la oportunidad de ser jugadores de primera los que juegan en el ascenso? Pero bueno. De Salva, que loco lo de Florentina, ahora está en un alto nivel, pero como es su tema, dice, él solo juega los partidos locales o por todo. No, él no puede salir de Argentina. Volví y mereció lo de Guaraní o Chiripa, dice. Tuvo una y aprovechó. Por la Argentina puede moverse, sí, puede moverse por la Argentina. Así es. Bueno.
A ver, ¿qué más? Recordemos que a primera hora Luqueño ganó 1-0 sobre Guaireña. Le peloteó también Guaireña en el segundo tiempo a Luqueño. 2 expulsados de Luqueño. No supo empatar Guaireña y terminó clasificando Deportivo Luqueño. Ya está Luqueño metido entonces en la siguiente ronda de la Copa Paraguay. Espera Luqueño por su rival que surgirá del emparejamiento entre Sol de América y Libertad, que van a jugar el próximo miércoles. El rival del ganador de Guaraní Carapeguá va a ser el vencedor de la llave entre Olimpia y Nacional. Así las cosas en la definición parte final de la Copa Paraguay. De la Copa Paraguay de fútbol. Bueno. Clasificación, repito entonces. Deportivo Luqueño. Bueno, y Libertad es muy favorito contra Sol, ¿verdad? Pero los partidos hay que jugarlos, si no preguntémosle a Cerro, ¿verdad? Humberto García creo que estuvo por ahí, a un delantero le llevó a Meliano y justo marcó este año contra Paranaense por la suda, dice. Sí. Humberto García estuvo por ahí también. Pero creo que dirigiendo un club de la liga. Y Alex Arce también es de la zona. El que decís este centro delantero que suele jugar, que estuvo en la sub-23 convocado, jugó los amistosos, pero no se quedó en la lista final. La pucha, no me acuerdo su apellido. Che. Estoy mal con el tema de recordar los apellidos últimamente. Sol eliminado a Cerro y Libertad está mal, dice Mario. Pero Sol tampoco está. Pero ahí está una máscara de un caballo, de un potro. Esta cosa es tan linda. 2 cambios en Guaraní. 2 variantes en el equipo aurinegro. Uno de los que se retira es Paul Rivero. Parece que Ray le llamó a Chiqui y le dijo los cambios que tiene que hacer. Bueno, está todo listo para el arranque del segundo tiempo del partido. Va a comenzar la etapa complementaria. A ver qué pasa con un jugador de Carapeguá. Ahora llevan la pelota ahí. Va a comenzar el segundo tiempo del encuentro. Autorizará el juez Aldo Quiñones. ¿Qué pasó otra vez? Se dilata el reinicio. Ahora sí, en marcha el segundo tiempo del partido. Ya vuelven a jugar los equipos de Guaraní y Carapeguá. Encuentro que está 1-0 a favor del equipo de Guaraní. Segundo tiempo en marcha. Ahí está teniendo el balón el equipo aurinegro. Para la salida. ¿Con cuántos likes arrancamos el segundo tiempo, Javi? Con 58. Ya superamos a lo del primer turno entonces, ¿eh? Muy bien. Mañana estamos a las 7 con Salvando la Mañana. A las 10:45, a la hora del tereré con Nielo Seisman, hablamos de la selección paraguaya de fútbol y de otros temas. Córner que va a corresponder a Carapeguá. El sexto del partido para Carapeguá. Tiro libre de esquina. Falta más fiesta y menos nerviosismo en nuestro fútbol. Ir a disfrutar del partido y no a descargar ira, dice. Sí, golpe de cabeza, la pelota que va afuera. Será córner otra vez para Carapeguá, que con uno menos va con todo en busca del empate. Ahí estaba pidiendo un codazo también el jugador carapegüeño.
Hola Sala, vengo de escuchar el vivo sobre Marcarián, el del 108, dice Lucas. Les invito a todos los que nos escucharon en vivo, pueden hacerlo en la grabación, que está aquí en el canal. La historia de por qué Marcarián no fue el técnico de Paraguay en el 2002. El próximo miércoles, ¿por qué fue Maldini? ¿Por qué fue Maldini? El saque de costado lateral que va a corresponder al equipo de Guaraní. Primeros instantes de la etapa complementaria del partido. Ya repasamos los cambios en el equipo aurinegro. Roberto Martínez por Gustavo Marecos y Álvaro Cuello por Paul Riveros. Las variantes en Guaraní entonces. Se fue Paul Riveros y el otro que se fue Gustavo Marecos. Saca un central, ahora arma línea de 4. Con Fernando Román y Gustavo Vargas de centrales. Alexis Cantero y Daniel Pérez de laterales. Hay falta en ataque ahora de Guaraní. Primeros movimientos del segundo tiempo del encuentro. Álvaro Cuello tiene la 20. Y Matías Martínez tiene la 10. Está recuperando otra vez la pelota el equipo aurinegro en mitad de terreno. Viene la salida. Balón que va teniendo el equipo aurinegro en el fondo. Bien la marca. Pero ya está sacando Stivel Moreira. Bueno, ahora juega Moreira de volante central con Prieto. Martínez por un lado, Cuello por el otro lado. Línea de 4 y arriba Alcaraz con Walter González. Busca el avance Guaraní. Ahí estaba el toque, atención. La maneja Walter. Buscaba Cuello. Carga bien Guaraní ahora. El toque al medio. La primera jugada hilvanada de Guaraní en todo el partido. La tocaron 6 veces en el área, en la cabecera del área. Recupera ahora Jesús. Ahí está Cáceres. Había posición adelantada del delantero carapehueño. En este caso de Augusto Jiménez. Ya viene la salida. El partido está 1-0. El gol lo hizo Walter González. Alfredo Cabrera fue el que reemplazó con la 18 en el primer tiempo Osmar Leguizamón. Después del gol. Bueno, en realidad antes del gol fue después de la expulsión. Después se remató el tiro libre de fútbol. La tiene Carapeguá. Estaba el toque de Argüello. Dejándola para Ángel Arce. Arce otra vez. Moviéndole el equipo de Carapeguá en el fondo. Quiere que Guaraní salga. Por eso el toque para atrás. Ahora para Armando Vera. El ex arquero trinidense con la pelota larga. Atención. Había una falta. Ley de ventaja, dice el árbitro. Bueno. No veo tanta ventaja en este tipo de jugada, pero... La salida será nuevamente para el equipo de Guaraní. Buenas noches, tío Salva. Hablamos mañana, que descanses. Igualmente, Marc. El profe Cubilla, qué raro, no dirigió la selección. ¿Será no le dejaron por sus cábalas? Dice Piri. No, Cubilla fue técnico de la selección. Cubilla fracasó rotundamente con la mejor selección paraguaya. Campeona de América del 79. Paraguay se eliminó contra Chile jugando de local. Paraguay era cabeza de serie. Vino el centro. Llegó bien Guaraní, será córner para el equipo aurinegro. Si mal no recuerdo, ¿verdad?
Hay que llegar a los 108 likes, dice Cirón. Te actualizo que la del 108 tiene 100 likes ya, dice, ya que pega, Ujina, dice. Ay, 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 será. Bueno. Incluso recuerdo que hubo mucho cuestionamiento porque casi toda la base era de Olimpia y en el 81 no era lo mismo que lo que fue en el 79. Cosas así, ¿verdad? Pero Olimpia seguía siendo campeón en el campeonato local. Pero, bueno, ustedes sabían, por ejemplo, que don Luis Cubilla llegó a jugar en Barcelona de España. Fue un jugador extraordinario, campeón de América con Peñarol y con Nacional. Fue el autor del gol del primer título de la Copa Libertadores de América, justamente contra Olimpia, en el viejo estadio de Puerto Sajonia. Empate 1-1 y el título fue para... A ver, otra vez VAR, nos llaman del VAR otra vez, juegue, dice el árbitro. A ver, ¿qué iban a...? Golpe de cabeza, no llega a cabecear, pedían una mano. Bueno. Huilla fue técnico de la selección uruguaya. El saque de costado lateral que viene para el equipo de Guaraní. ¿Quién fue el técnico del 81 entonces? ¿Tan mal está mi cabeza? Y puede ser. Después de Olimpia, él fue técnico, fue a Peñarol en el 81. Fue campeón con Peñarol como técnico. ¡Que el remate! La pelota que va arriba y afuera. Recuerdo que ese proceso lo manejó Humberto Domínguez Dip. Será salida que va a corresponder al representativo de Carapeguá. Primeros 9 minutos de la etapa complementaria. Recupera Carapeguá la pelota. Balón largo hacia la punta. Alcanza otra vez el jugador de Carapeguá, pero bien la marca de Pérez ahora. Que terminaba sacando por un costado era Vargas. El lateral que va a corresponder al equipo de Carapeguá, que ya se cumple. Ahí está el cambio de frente para Argüello. Vino el balón por la punta. La marca de Cantero. Está saliendo nuevamente Carapeguá con pelota dominada. Gana Guaraní 1-0. Carapeguá juega con uno menos. Cuartos de final de la Copa Paraguay. A sacar Gaspar Servio. En aquellas eliminatorias para el Mundial de España, Paraguay fue cabeza de serie del Grupo C y terminó último en el grupo por detrás de Chile y Ecuador. Y conste que, bueno, el primer partido lo perdió Paraguay de visitante ante Ecuador, después le ganó a Ecuador de local 3-1. Perdió de local contra Chile 1-0 y perdió de visitante contra Chile 3-0. Esa fue la campaña de Paraguay en aquella oportunidad. Hizo 2 puntos. Cuando hizo una victoria valía 2 puntos. Era una brillante ocasión. Argentina ya estaba clasificado al Mundial. 3 grupos de 3 y por primera vez Paraguay era cabeza de serie. Avanza el equipo de Guaraní, el remate colocado, bien la marca. Otra vez el disparo, otra vez quedan por el camino. Ahora el turno de Moreira, arriba y afuera. Protesta Walter González, esperaba la pelota, será saque de meta. Que va a corresponder al representativo de Guaraní. La jugada anterior de Alcaraz, el toque para atrás.
La quiso colocar ahí. Después Cantero con ese disparo. Será salida. Que corresponde al equipo carapegüeño, que nos entrega. Estamos llegando a los 12 minutos del segundo tiempo del partido. Ahí estaba el toque. Sale Guaraní desde el fondo. Ya vuelvo a leer sus mensajes. Avanza Carapeguaco. Y ahí está Servio. Servio ataja con el pecho esa pelota. Volvió a tener una muy buena chance el equipo de Carapeguá. Augusto Jiménez, que quedó cara a cara con el golero. Qué buena pared, ¿eh? Excelente la jugada, el dame que te doy. Y fue Milber Aquino el que remata. Qué lindo toque. Y Servio evita el empate de Carapeguá. Tiro de esquina otra vez para Carapeguá. Tercero de este segundo tiempo, octavo del partido. Ever Almeida, el arquero Almeida, Alicio Solalinde, Gustavo Benítez, Roberto Paredes y Juan Bautista Torales. También estaba Flaminio Sosa. Gustavo Benítez jugaba de volante cuando eso. Viene el córner. Atención, ahí está el centro, el golpe de cabeza y sobre la raya termina sacando un jugador de Guaraní. Se molestaba prácticamente con Servio. Otra vez carga el equipo de Carapeguá, lo hace con orden. Mano, clara mano allí de Alcaraz. Tiro libre que va a corresponder al equipo. Y los carapegueños protestan todo para que saquen tarjeta, ¿verdad? Qué bárbaro el cabezazo. Vamos, termina siendo muy peligroso otra vez. De cabeza terminó sacando Tibel Moreira. Almeida, Solalinde, Roberto Paredes, Flaminio Sosa y Juan Bautista Torales. Julio César Romero, Aldo Florentín. Perdón, Julio César Romero. Sería Aldo Florentín, Gustavo Benítez, Julio César Romero y Osvaldo Aquino, Evaristo Isasi y Carlos Diarte. Avanza Carapeguá, atención. Increíble cómo Carapeguá con uno menos le está haciendo un gran partido otra vez a Guaraní en este segundo tiempo. Pero viene la réplica ahora de Guaraní. Cantero. Giraba Cantero. Ahí estaba el toque. Marca. Otra vez Carapeguá. La tiene Alexis. Hace la pausa. La tocó bien. Pero corto finalmente. Eric Ramos. Argüello. Toca bien Carapeguá también, ¿eh? Toca muy bien Carapeguá. Tiro libre que va a corresponder al equipo del 9º departamento. En el partido que perdimos contra Chile acá en Asunción, en el Estadio Defensores del Chaco, ya se llamaba Defensores del Chaco, arbitraje de Carlos Espósito, Ever Almeida, Juan Espínola, Roberto Paredes, Secundino Aifuch y Juan Bautista Torales, Romerito, Aldo Florentín, Gustavo Benítez, Eugenio Morel, Miguel María Michelenoli y Evaristo Isasi. O sea, debería ser Evaristo Isasi, Miguel María Michelenoli y Eugenio Morel. Increíble. El gol cuando eso lo hizo el Pato Yáñez, Patricio Yáñez. Entraron también en aquel partido Carlos Diarte y Roberto Cabañas. Ah, José Sacía era el entrenador, José Sacía. Pero algo era que pasó, Cubilla iba a ser el técnico, algo era que pasó. Se terminó yendo a Peñarol. Algo, voy a averiguar bien, no recuerdo del todo, era muy chiquito, tenía 5 años, 6 años. Bueno, ahí estaba la salida. Recupera otra vez el equipo de Guaraní.
El partido continúa 1-0, lindo partido. Este sí, estábamos diciendo hace rato, ojalá que el segundo partido sea mejor que el primero, porque el primero se jugaba a 10 kilómetros por hora. Después subió a 13. Este, gracias al fútbol, a lo que propuso Carapeguá, que entró a no defenderse, entró a atacarlo a Guaraní. Hemos tenido un buen partido hasta ahora. A mí que no me joda, Maldini fue técnico de Paraguay por la globalización del fútbol existente en aquel entonces ya, y el orgullo de dirigir a Paraguay en un mundial, dice José. Te vas a sorprender el próximo miércoles de alguna de las razones por las que Maldini fue técnico del Albirroja. Racing o Corinthians, Salva, si es por mí, por cariño, Racing. Pero por Romero, por Oscar. ¿Qué pasó de Robert Rojas? Y Robert creo que está en Vasco. No sé si anda jugando. Se habla que eso es no a la piratería, que se habló en la APF, si es que sabes. Eso incluye a la gente de YouTube también, que sube videos del fútbol paraguayo entre partes y cosas así. O que onda así a todo. Sobre todo las transmisiones. A los que bajan las aplicaciones y que ven el fútbol paraguayo sin que eso ingrese a Tigo. Tigo es un lloro de Tigo. Porque cada vez tiene menos clientes Tigo. Cada vez tiene menos clientes Tigo Star. Y de no ser por el fútbol paraguayo, la verdad que creo que casi nadie tendría hoy Tigo. Pero cada vez hay menos gente que ve el fútbol paraguayo. Y cada vez de los que quieren ver el fútbol paraguayo, los perros se agencian para ver el fútbol paraguayo. Esa es la realidad. Está teniendo la pelota el equipo de Carapeguá. Carapeguá está mucho mejor que Guaraní, dice Mario. Este sí, Gusto ve que muchos partidos de primera, dice Sebas. La otra vez General Caballero y Tacua se pasaban la pelota entre ellos. Bueno. La tiene otra vez Carapeguá en ofensiva. Bien la marca de Cantero. El partido continúa 1-0 para el Indio. ¿Cómo estamos de likes, muchachos? ¿Cómo estamos de likes? 61. Pelota que va teniendo otra vez Carapeguá en el fondo. Ahí la manejaba Cabrera, dejándola atrás para el golero Armando Vera. Va a sacar Armando. Pelota larga del 1. Hacia la punta. Peleaba Jiménez. La tiene otra vez Carapeguá. Por intermedio Arce. Balón que va hacia la línea defensiva de Guaraní. Cortaba bien Fernando Román. Quiere la contra ahora el equipo orinegro. Atención. Ahí está Alcaraz. Se quiso ir Alcaraz. Lo hizo con velocidad. Corta oportunamente. Desde el fondo. Y va saliendo Mendoza. Y avanza ahora el equipo de Carapeguá. Pelota a la punta. Utilizando los espacios. Carapeguá lo está haciendo muy bien en ese sentido. Abren la cancha cuando tienen que abrir. Pero después toman malas decisiones a la hora del pase final. Como este, por ejemplo, se equivoca en el pase y termina cometiendo infracción el jugador del Sportivo Carapeguá. Vendrán variantes. 1-1. Ingresa al 19 y se va al 9. En el equipo de Guaraní, el 9 es Walter González. Se va al 20, ingresa al 22. Se va Milber Aquino, que tuvo una brillante ocasión de gol que no aprovechó. Ahí se retira Walter González. Ya está en la cancha el 22 Ramos. Ingresa Danilo Santa Cruz por Walter González. Con esto Chiqui mete un creativo más. Quedó sentido ahí en esa última jugada. Sí, hay una fuerte falta, sin querer creo, pero hay infracción y quedó muy sentido el jugador de Guaraní. En este caso, Alexis Cantero. Ok. Una pena que no juegue Ángel, pero es normal, de país 20 veces más que él, dice Juan. Pero seguro que va a entrar. El partido sigue 1-0 a favor del equipo de Guaraní.
las 21:30 el otro compromiso por la Copa Sudamericana, Corinthians contra Racing. Quien, por ejemplo, puede ver la eliminatoria por YouTube, internet, porque Tigo no hace eso, Sala que cree que no le gusta para hacer eso. Y dice, no sé, ya. Habría que preguntarle. ¿Te venden? No, ese que tener la aplicación y compañía y nunca funciona. Nosotros tenemos, por ejemplo, el Tigo Hogar, ese, y a veces queremos ver en la notebook y compañía cuando no estamos frente a un televisor. O porque tenemos personal allá y de repente queremos ver y ni te muestro, no anda nunca. Pero bueno. Ahí está la pelota por un costado, será lateral. Salida que va a corresponder al equipo de Guaraní. Danilo, un jugador que pintaba para más, dice Mario. También ahí puede ser también el tema de promesa. Que vamos a tocar en estos días también, la próxima semana. Las eternas promesas del fútbol paraguayo. ¿Cómo nació Castigo? Dice, cuando era Vox no existía, creo. Dice, cuando era Vox, Tigo nunca fue Vox. Vox fue... Tigo siempre fue... Tigo era Telecel. En otros países es Telcel. Después pasó a ser Tigo. Vox era... Vox era Vox. Hoy día Copaco. Claro, era portable. Ya Rapaz era, dice Jorge, Tigo, ¿en cuál país se fundó? Dice, eso no me acuerdo. ¿Cuándo había? Quise decir, dice, cuando había. Bueno, sigan enviando sus mensajes. El partido continúa 1-0 a favor del equipo de Guaraní. Copa Paraguay, cuartos de final. Estamos sobre 24 minutos de este primer tiempo del partido. Continúa la victoria de Guaraní 1-0. Encuentro que se desarrolla en el estadio de la Conmebol. Ex General Díaz. ¿Qué piensas de lo que de la asociación de técnicos? ¿Tiene peor razón su descontento con el grado Pablo Rosso? No, una confusión estúpida, tonta, de varias partes. Por una mala nota, se guiaron por lo que decían en un escrito, no hablaron primero, no lo charlaron como personas grandes y así está la cuestión. Bueno, sigan enviando sus mensajes, ya continuamos enseguidita con este partido de la Copa Paraguay. Avanza Carapeguá, atención, quiere el empate, la pelota está al fondo. Y otra vez, un buen cruce. Pero siempre decide mal, sea cual sea el delantero carapegueño, el jugador carapegueño que se va hasta el fondo. Ese último pase, acá, era tirar de allá antes, cuando roban la pelota. Córner otra vez para Carapeguá.
Estamos con el noveno córner para el equipo carapegüeño. Viene el tiro de esquina. Para pegarle está Eric Ramos. Atención. Viene el córner para el Sportivo Carapeguá. Ahí está el centro. El golpe de cabeza, rebote. Está arriba y afuera. Se salvó Guaraní. Se volvió a salvar Guaraní. Ahora sí veo la hinchada de Guaraní ahí. Que en el primer tiempo todos los ataques fueron de un lado. Increíble. El jugador de Guaraní cabecea por su compañero y le queda el rebote. Se salvó Guaraní. Se volvió a salvar Guaraní. Michimí de Box, esas sí que eran publicidades. ¿Y se acuerdan de qué monstruo Tele2? La línea alta, la primera línea alta tarjeta. ¡Qué monstruo Tele2! Yo le hacía la publicidad en Unicanal y en Canal 9 en las transmisiones de futsal. Era nuestro auspiciante. Y se quedó ese, ¡qué monstruo Tele2! Hicieron hasta sketches. Portable, STI, luego oscuro. Dice. Digo, claro. Dice. Salva, estoy enrabiado, vi el ranking FIFA y estamos muy abajo. Venezuela, Chile y Perú nos pasan por encima. Esto es inadmisible, hay que llegar mínimo al top 20. Voy a cometer una locura, dice Juan. Y 2 puestos recién subimos y hicimos 8 puntos. Imagínate, en noviembre se utiliza de vuelta. Ayer nomás unos cuantos se enteraron, me incluyo, que existía asociación de técnicos, dice Jorge. Siempre hubo, incluso había otra asociación de técnicos. Que estaba compuesta por gente grande ya. Estaba Bataglia Doldán, eterno presidente, y nunca dirigió casi en primera, por ejemplo, ¿verdad? Pero era el único que quería agarrar. Bueno, cambio Guaraní. Ibarrola por Cantero. Wilson Ibarrola por Cantero. Modificación del equipo aurinegro entonces. Pamela David haciendo la publicidad personal era el tema, dice, sí, cierto. La primera publicidad de personal. Los de intermedia también están, dice Jorge. Seguro que sí. Tigo es propiedad de la multinacional luxemburguesa Millicom y cuenta con socios locales en algunos países. Sus oficinas centrales se encuentran en Miami, Estados Unidos, dice Gustavo. Gracias, Gustavo. Será salida que va a corresponder a Guaraní. Es córner finalmente para el equipo aurinegro. Segundo tiro de esquina en este segundo tiempo. Bueno, amo y respeto a los hermanos peruanos, dice Juan. No digan que no conocían la asociación de técnicos, van a salir estos delincuentes a sacar un comunicado llorando que no conocen la asociación inservible, dice José. Los mitos de Copaco, Sebas. Eso sí eran publicidades. Viene el córner para Guaraní. Saca Armando Era. Fuera, 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 le dice a sus compañeros. Ahí está el remate, no. La pelota que se va al Comité Olímpico, más o menos. Tele2 dura mucho más. Ñe, Portable STI, claro, los diferentes nombres que tuvo esa empresa. Así es, comenzó como Ñe. Era una empresa paraguaya que fue absorbida por Portable. Y esta por CTI. Y después, claro. Asociación de periodistas, no, ahí sí, ahí tenemos. Asociación de periodistas, asociación de periodistas de los 90, pionero del periodismo, pionero de la televisión, 400 asociaciones hay. Tigo hizo más bien que mal en el país, dice Jorge. Mi hermana salió en una propaganda de STI con su compañero, le hicieron correr al patio como si fuera recreo en la escuela Brasil, dice Ray. La propaganda del mono de la costa que demasiado quería galletita, dice Jorge. ¿Te acuerdas de esa propaganda que decía sola en una casa tan grande? Sola. Dice, no me acuerdo en boche. Y la propaganda de Mapex. Saca bien Armando Vera. Carga Guaraní, quiere el segundo. Y se salva Carapeguá. Se salva Carapeguá. El arquero que sigue insistiendo que salgan más sus compañeros. Y Guaraní ahora sí está jugando mejor. En estos últimos 5 minutos. Gana otro córner el equipo aurinegro. Y también el cansancio de Carapeguá seguramente. Empezó Corinthians Racing. ¿Qué jugadores paraguayos están en ese encuentro? Dice Jorge. Ninguno de titular.
Ángel estaba para el banco. Está jugando con Sousa, Fagner, Ramallo, Kaká y Mateus Vidu. Después Carrillo, Martínez, Charles, Garro, Yuri Alberto y Depay, el equipo de Corinthians. Córner otra vez para el equipo aurinegro, tercero en este segundo tiempo. Atención, allí vino el toque corto. Avanza Guaraní, que ahora quiere ampliar el marcador. Recupera otra vez en la salida. El golpe de cabeza. Casi roba Carapeguá. Mientras que Racing juega con Arias, Martirena, Di Cesare, García y Rojas. Sosa, está Quintero, Nardoni, Almendra, Salas y Adrián Martínez, el ex Sol de América, Libertad y Cerro Porteño, goleador de Racing. Ese es el equipo comandado técnicamente por Gustavo Costas. Ángel Romero está en el banco de Corinthians. Y hoy día en Racing no hay ningún paraguayo. No, ninguno. Ramón Díaz, el técnico de Corinthians. Ramón Díaz, que fue técnico de la selección paraguaya, enfrentando a uno que estuvo muy cerca de ser técnico de la selección paraguaya a menos de un año de dirigir en Paraguay. El miércoles les cuento la historia. ¿Por qué fue Maldini y no Gustavo Costas? ¿Por qué fue Maldini y no Carpegiani? ¿Por qué fue Maldini y no Marcarián? Bueno, última parte del partido. Allí ya llegó la cena. Los lomitos más ricos de Cacupé, de GKQP. Lomito que tiene de todo. Impresionante. Así que si vienen a Cacupé, por las noches, GKQP, este es el fast food. No es el resto. Esta es la salida que corresponde al equipo de Carapeguá, que no se rinde. Ya no tiene el poder de ataque de hace rato, pero no se rinde. Va saliendo Servio. Que es lógico, ¿verdad?, que baje su ritmo, baje su nivel después de tanto esfuerzo y después además de quedar con uno menos. Y Guaraní recompuso las cosas en el segundo tiempo y Carapeguá tuvo que perder a su creador, a Osmar Leguizamón, ¿verdad? Tuvo que sacarlo a Leguizamón para reordenar la defensa y meterlo ahí a Cabrera. Eso es una realidad. Porque si no, pues yo, bueno, ahora va a haber dos cambios más. Se va a ir el 15, Eric Ramos, entra el 9, se va el 26, Cáceres, entra el 7. El mejor jugador de Carapeguá es Jesús Cáceres, para mi gusto. ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Rápido, hábil, creo que merece tener pronto una oportunidad en algún club de primera división. Zurdo muy interesante. El 9 es Torales. Ah, y Torales es el apellido del carapegüeño que llevó Humberto García Meleano. Sergio Torales. Ahora entra otro con el número 9. Y el 7 es Montiel. Viene el córner otra vez para Guaraní. Cuarto en este segundo tiempo. Vino el centro, el golpe de cabeza. Saca otra vez el arquero. El remate. Balón que va arriba y afuera. Será saque de meta ahora que va a corresponder al equipo carapegüeño. Chaquecoa, gol de Racing. Gol de Racing, Maximiliano Salas a los 6 minutos. Racing ya le está ganando a Corinthians en San Paulo. Vas a ganar Racing 1-0. Bueno.
Día abuelita venía como Superman a matarle al dengue y si pensar que eran 132 guaraníes por minuto en esa época, hasta nuestra moneda, uma ule, será que loco, dice Soy Sebas. Abonflex, ese es espectacular. Abonflex, flex, flex. La propaganda de Mape de la abuela tenía de fondo una música de Mago de Oz, el paseo de los tristes, nada que ver con la publicidad, dice José Falcón. Habrá pelota otra vez para el equipo carapegüeño que no se rinde. Le quedan 8 minutos al tiempo normal. Córner otra vez para Carapeguá. El quinto del segundo tiempo, el 10º del partido. Partidazo está haciendo Carapeguá. Buen segundo tiempo de Guaraní. Carapeguá juega con uno menos. Acá viene el centro. Pelota larga, segundo palo. Quiere la contra Guaraní. A ver si lo consigue Martínez. Bien, igual la cobertura. 500 gramos era esa, 500 guaraní era esa pool de vidrio, qué rico era esa, porque esa, dice, sí, la pool original. Le van a reventar a Racing, dice Juan, ya está ganando. Juan dijo, antes que empiece el partido, le van a reventar a Racing y Racing ya está ganando. ¿Hay alguna duda de que Juan es el Kichipoca de nuestro chat? Pregunto, Juan S. Él dice una cosa y totalmente al revés. Y el palito salado, dice Jorge. La hora del té conoce Salva, una vez en un cumpleaños pusieron la música y mi tío desfiló. Oh, sí, conocí. La hora del té. En Canal 9 estaba Mujer y en el 13 a la hora del té. Eran las competencias, programa de moda, variedades femeninas. En Mujer estaban las... O eran en el mismo canal. Bueno, eso ya no me acuerdo más. Aguasalu era el tema, dice. Después compró Coca-Cola y murió y se compró Coca-Cola. Aguasalu, sí. También. Había otras gaseosas también, como Sinalco. Uf, qué fuerte entró el de Carapeguá ahí, Se enojó y Barrola después. Amonestado Sanabria. Juegan con todo, en serio juegan los carapegüeños. Yo creo que 3-4 de este plantel el año que viene deberían jugar en primera. Sinceramente, por lo que hicieron en el año y también por lo que están mostrando hoy y en la Copa Paraguay. Cuando carga Guaraní lo puede liquidar Guaraní. Atención, allí vino el remate, está sobre la raya. Sobre la raya, termina sacando el defensor. Lo tenía para liquidar, estaba vencido Armando Vera. Y allí sobre la raya sacó Argüello. Era gol de Cuello. Tonight She Comes the Cars. Creo que era la música a la hora del té. Tremendo tema, dice. Aguanta el Racing de Costa. Es el único Memphis que vale la pena hacer la blusera, dice Ray. Murió ya el de la blusera, dice José. La propaganda amiguis de personal. Gol de Racing. Bárbaro, dice Lucas. Bueno. Gol de Racing, minuto 8 Salas. Otra vez Mufé, que loco, me voy a quedar callado nomás ya, dice Juan. Sola en casa fue un spot de personal de hace 24 años por ahí, fue un boom. Ese comercial está en YouTube para los nostálgicos, dice Gustavo. Otro cambio en Guaraní. Otra variante del equipo de Guaraní. Esto se termina, 40 minutos del segundo tiempo. Se va el 11, Richard Prieto. Ingresa Benítez. Última parte del partido. Sí, Adrián Otero dice, loco, lo que la gotita pega, lo que la gotita pega, nada. Juan será decir que no voy a ganar Televinco nunca, dice, porfa, dice, ¿por cuántos goles vamos a perder contra Argentina? Juan, dice, ¿qué número no jugar la quiniela? Decime, Juan, dice. Ya volvió el Chavo a la TV, salva, lástima, el horario no favorece, solo los fines de semana se puede ver, dice Sebastián. Mi serie favorita de Chespirito era Chompiras. Sería la primera vez que relatás Copa Paraguay, ¿verdad, Sebastián? No. Este año sí. Este año creo que sí, pero hice todas las finales, hice todo. ¿No? Hubo las 2 o 3 primeras ediciones, incluso lo hice por radio, todos los partidos más importantes. Tuvo otra vez el empate Carapeguá, salvó Servio. Salvó Servio, señores. Impresionante el arquero también. Aguanta Naranjil, dice Rey. Naranjil que originalmente era acá de Cacupé, Productos La Milagrosa. Y después estaba el famoso Pulvera, que hizo también su versión del Naranjil.
de la familia... no recuerdo el apellido. Hace años escuché una entrevista de Gustavo Cona, Juan Manuel Bataglia, le dijo que le encantaba tomar naranjil, dice, Dios mío, Martínez se acomodó para chutar en su pierna menos dice Ray. Empató Corinthians, dice, vamos Corinthians, dice Cádiz. Pecheó Racing otra vez, vamos, dice Juan. Empezó recién, muchachos, tranquilo nomás. Yuri Alberto a los 11. Carga Carapeguá. Me van a disculpar los hinchas de Guaraní, que sé que acá están varios, pero la verdad que Carapeguá no... Siempre digo que el fútbol no es por merecimiento, ¿verdad? Pero bueno, no soy amante de los penales, pero por ahí. A ver, ¿cómo estamos de likes, muchachos? ¿Cómo estamos de likes? Ya en los últimos minutos. 68. Lateral que va a ser para el equipo de Guaraní. Chiqui sí es que sigue en Guaraní y con las relaciones que tiene con la dirigencia de Carapeguá, con el conocimiento de toda su familia, su papá presidente de un club, su hermano entrenador en Carapeguá, creo que debería traer a algunos jugadores de Carapeguá a Guaraní a hacer pretemporada luego ya. Ese fue el tema muchas veces con los... Pero estos demuestran que tienen muy buen estado físico. Aunque creo que Carapeguá desde noviembre del año pasado ya estuvo trabajando. Che, Salva, retiro lo dicho. Orea peligra Paité Carapeguá, dice Ángel. Memphis, una gran jugada para el empate de Corinthians, dice Mario. Salva, no sé si sería el término correcto, pero si nos descuidamos en el interior se juegan más pasionales que acá, dice. Sí. En muchas partes sí. ¿Qué tal el partido, Salva? Buen segundo tiempo. La verdad el partido muy bueno. Carga Guaraní. Perdió mucho tiempo para rematar. El árbitro dice que falta. El árbitro dice que es falta. O le cobran al jugador de Guaraní. Vamos a ver qué es lo que cobró. Iba a patear el de Guaraní y le termina pateando al jugador contrario antes que la pelota. A ver. Ahí iba. Si puntea de él el jugador de Carapeguá y termina Alcará pateándolo al número 18, a Cabrera, a Alfredo Cabrera. Horrible Guaraní, dice Ray. Gran jugada de Pay para el gol, dice Cadí. Pintan bien, Biosalo, algunos jugadores, sí. Y tocan muy bien, a ras del piso, rápido, son fuertes. ¿Para que van a traer buenos jugadores paraguayos? Hay que hacer espacio para los paquetes argentinos, dice Ray. Usted, hincha de Guaraní, lo ha dicho. Ahí está el avance. Por eso digo, si Chiqui es inteligente y si Chiqui es el que va a seguir y el que va a armar el equipo, el plantel. Bueno. Tramo final del compromiso. Ahí nomás Guaraní se está clasificando. Tiempo cumplido, pero Carapeguá no se rinde. Aunque ya algunos están sin piernas. Bueno, están cansados, quiero decir, porque ¿cómo van a jugar sin piernas? Veremos cuánto se adiciona. Cinco minutos más. Opaye Uma, dice Sebas. Allí vino el envío largo. Luqueño espera por el ganador de Libertad Sol de América. Por ahora Guaraní se está clasificando y esperará por el ganador de Olimpia Nacional. Esos otros partidos se juegan el miércoles próximo. Libertad Sol a las 17:30, a las 20, Olimpia Nacional. Allí vino la pelota larga. Mañana los espero, salvando la mañana a las 7, a las 10:45, a la hora del tereré con Hielos Iceman. Mañana a las 10:45 hablamos de la selección. A las 14 horas, los técnicos más maletas, los técnicos paquetazos que vinieron al fútbol paraguayo en la historia. El saque de costado, ahí viene el lateral. Así que vayan haciendo su lista. Yo tengo unos cuantos de Guaraní. Había un brasilero, estaba el Pesoca ese, había un Curepí. No le voy a decir los nombres, ustedes van a decir mañana. Carga Carapeguá. Intenta por los costados el equipo carapegueño, pero roba bien Guaraní.
Esa roja cambió todito legalmente, dice Seba. Si entramos en la Libertadores, Chiqui sigue, dice Ray. Espero que empate Carapeguá, pero se ve difícil. Salva complementando lo que dijiste de Arce, mi tío Nio me dice que no es que Arce se lleva muy bien con los carapegüeños, no es que le quiere mucho, bueno, según ellos, suele contar que no ayuda, dice Ángel. A la liga, Salva, dice. Y puede ser. Aquí se viene el avance. Atención, cargó Ibarrola, se metió por el fondo. Oportunísimo el cruce, será córner. No, saque de meta, dice el árbitro. 47 minutos del segundo tiempo. De ese tema top 1 al 7 de Florentín repetido, dice Soy Sebas. ¿Quién Florentín? Hay que llevarle nomás ya a los que tienen potencial, andamos muy pobres para traer refuerzos de renombre, dice Mario. Yo tengo millones, dice Ray. Sí, de los candidatos. En el interior se juega más pasional porque juegan a birra después del partido. Impresionante la cantidad de plata que se mueve con apuestas. Ahí dice Ale. Ahí falta, será tiro libre para Guaraní. Roja para el jugador de Carapeguá. Expulsado el jugador carapegüeño. Aquí sí que se termina todo. Expulsado el jugador carapegüeño. Un pianista, un ex arquero, un español, uno que ponía el sofá en el baño, dice Ray. Uf, entró con todo. Llega a destiempo. Plancha. Evidentemente busca la pelota, pero puntea de él el jugador de Guaraní. Y termina cometiendo una fuerte falta Ángel Arce. Expulsado Ángel Arce. Sobre 48 minutos del segundo tiempo. Hola César Faría, dice. Bueno, el español ya sé quién de tu lista, Ray, dice. El de maleta hablamos, yo uno nomás tengo como cabeza de lista, no digo su nombre, pero ¿cómo Pio va a traer un entrenador de polo, dice José? Bueno, mañana hablamos de los entrenadores más maletas que vinieron al fútbol paraguayo. A las 14 horas. ¿Quién? Berizzo, dice. También. Pero hubo otros peores, en los clubes. Guaraní y Olimpia sacan ventaja. Avanza. Carapeguá juega con 2 menos. Carapeguá busca igual el empate. Este sí que es roja, dice Ray. ¿Por dónde está Juan Manuel Bataglia? Dice. Juan Manuel estaba algo enfermo, estaba recuperándose. No hace mucho se hizo una jornada en el Club Nacional. Últimamente estuvo en Fernando de la Mora, antes estuvo en Natirá. Recupera otra vez Carapeguá, pero será lateral para Guaraní. Esto se termina. 49 minutos con 40. Últimos instantes del partido. Va a ganar Guaraní. Aunque recupera Carapeguá. ¿Será que tiene una? Tuvo su chance Carapeguá para el empate. En realidad para ponerse 1-0 luego ya tuvo sus chances. No lo hizo. Y sí lo hizo Guaraní. Carga Carapeguá. Atención, vino el remate. Le sale un tirito y termina despejando como puede el defensor de Guaraní. Pelota que va hacia el área. Otra vez queda el balón. Atención. Vino el rebote. Carga Carapeguá. La picó muy larga y acá se termina. Se queda Servio con la pelota. Y ahora sí, esto se va a terminar. Espera un ratito, dice el árbitro del partido. Que hubo algún golpeado por ahí. A ver, ¿qué pasa? ¿Hay algo del VAR? No, no pasó nada. Final del partido. Final del encuentro. Ha clasificado Guaraní. Clasifica Guaraní a las semifinales de la Copa Libertadores. Guaraní y Luqueño clasificados y están probablemente a un triunfo de la Copa Libertadores de América. A un triunfo. Bueno, nosotros con esto vamos cerrando por hoy. Muchas gracias por la presencia. Ya nos vamos a reencontrar el día de mañana. Hay uno que dirige la sub-23, era abogado, no sé qué de Berizzo, dice ahí. No le dio la nafta, dice, viste que vienen Bebeto, Maxi Rodríguez, Barovero para el partido de las estrellas de Teletón. Dice, qué bien. Qué bien. Todos vienen gratis, supuestamente. Bueno, y ojalá ellos sí, ¿verdad? Pero se les paga todo igual. Se les paga todo igual. Creo que la Conmebol se hace cargo de los jugadores internacionales. Creo.
Y bueno, ahí se fue el último equipo del interior, dice Sebas. Sí, señor. Bueno, gracias a todos por su sintonía. Nos reencontramos mañana a las 7 en Salvando la Mañana. Buenas noches, buen descanso.